Buenas tardes a todos y todas. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral ha organizado la presentación del libro de la doctora Joan Flores Villalobos, The Silver Woman, How Black Women's Labor Made the Panama Canal, que en castellano sería algo así como Las mujeres de plata, cómo el trabajo de las mujeres hizo el Canal de Panamá. La autora, a quien damos una calurosa bienvenida, es profesora asistente en el Departamento de Historia de la Universidad del Sur de California. Recibió su doctorado en Historia de la Diáspora Africana de la Universidad de Nueva York en el año 2018 y enseñó como profesora asistente en la Universidad Estatal de Ohio. Previamente había obtenido su maestría en Media Studies de la Universidad de Texas en Austin y su licenciatura en Black Studies del Amherst College en Massachusetts. Su trabajo se centra en historia de género, raza y diáspora en América Latina y el Caribe. El libro que hoy presentamos fue publicado recientemente por la editorial de la Universidad de Pensilvania con el apoyo de la Fundación Ford, el Instituto para Ciudadanos y Académicos, la Asociación Americana de Mujeres Universitarias y la Sociedad de Historiadores de Relaciones Exteriores Estadounidenses, entre otros. Este libro, de 287 páginas y 7 capítulos, expone el resultado de una profunda investigación sobre las mujeres que emigraron a Panamá, principalmente desde el Caribe anglófono a principios del siglo XX, para trabajar. Discutirlo hoy con su autora es una estupenda forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y conocer parte importante de nuestro pasado como país, que además nos da parte de los fundamentos del país que somos hoy. En la Universidad del Sur de California, la profesora Flores Villalobos imparte cursos sobre Afroamérica Latina y la diáspora africana, el imperio estadounidense, el género y la migración y el Caribe. Antes de este libro, la doctora Flores Villalobos publicó artículos en revistas especializadas sobre Panamá, el Canal de Panamá, racismo y género. Menciono solo el más reciente, Reputación, Racismo, Género y Honor en las Cortes Municipales de la Ciudad de Panamá entre 1914 y 1917, publicado en Historia Crítica en el año 2022. El programa de hoy consiste en una primera intervención de la autora, seguida de preguntas desde la moderación del evento y desde el público que nos sigue a través de las plataformas Zoom y YouTube. Una intervención final corta servirá a la invitada para sus últimos comentarios y reflexiones. Es importante destacar que el vídeo de este evento permanecerá disponible en el canal de YouTube del INED para todos aquellos que quieran consultarlo en el futuro, y debe decirse también que pueden suscribirse al canal de YouTube para mantenerse al tanto de los próximos eventos de este tipo. Sin otro particular, le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Flores Villalobos y le cedemos los micrófonos para su conferencia del día de hoy. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al Magíster Salvador Sánchez y a todo el equipo del Instituto de Estudios Democráticos que me ayudó muchísimo para organizar el evento de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Dame 2 segunditos. Ok, espero que todo se vea bien. Quiero empezar mi conversación en un lugar que probablemente muchos de ustedes conocen, que es el Museo Afroantillano de Panamá, que cuando doy esta charla en los Estados Unidos nadie sabe dónde queda, así que es una felicidad compartir con ustedes que la gente verdaderamente sabe más de esta historia, ¿no? Pues el Museo Afroantillano era el sitio de la antigua iglesia de la Misión Cristiana, que ven aquí arriba en la pantalla, que fue construida por trabajadores barbadenses en 1910. Hoy en día, el museo es mantenido por una organización voluntaria, SAMAP, la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá, cuyos miembros provienen de la comunidad de descendientes de los trabajadores antillanos originales. El museo, si lo han visitado, cuenta la historia de la construcción y del vecindario, intercalado con detalles de la vida diaria de los antillanos, ¿no? Pero especialmente de las mujeres. Muestra artículos como planchas de cabello y hasta recreaciones de las cocinas que estaban en las verandas de sus hogares. El museo en sí demuestra que el trabajo diario de las mujeres afroantillanas sustentaba a sus comunidades en Panamá. En las islas del Caribe y en las comunidades afroantillanas en Panamá, todo el mundo recuerda a sus ancestros que viajaron a Panamá para la construcción, tanto hombres como mujeres, incluso ahora que es más de 100 años después de que se completó el canal. Pero esta memoria es
contraste a las historias estatales, institucionales y académicas sobre el periodo de la construcción, tanto en los Estados Unidos como en Panamá, que en la mayoría de los casos, y hasta hace muy poco, incluía a las mujeres afroantillanas nada más como auxiliares o secundarias a la historia principal sobre la gran construcción del canal, o de la mano de obra masculina. A veces ni siquiera se mencionan las mujeres en absoluto. En mi libro, The Silver Women, o Las Mujeres de Plata, como tradujo el Magister, muestra que las mujeres afroantillanas crearon un sector de trabajo informal que proporcionó la labor doméstica esencial para la construcción del Canal de Panamá y para la comunidad migrante antillana que trabajó allí. El trabajo de las mujeres afroantillanas hizo posible el proyecto de la construcción, ya que ellas construyeron una economía de aprovisionamiento que alimentaba, albergaba y cuidaba a la fuerza laboral migrante. Y también realizaban trabajo doméstico pagado para los estadounidenses, que a menudo no sabían cómo lidiar con los desafíos de vivir en Panamá. La historia del Canal de Panamá no se puede entender en completo sin tomar en cuenta el trabajo de las mujeres afroantillanas en la zona del canal, en Panamá y en las islas del Caribe. Aproximadamente 150.000 inmigrantes antillanos suministraron la mayor parte de la fuerza laboral para este gran proyecto. Estos trabajadores tenían que lidiar con el roll system, que era un sistema de pago que segregaba racialmente a la fuerza laboral. A los trabajadores afroantillanos se les pagaba en plata y a los estadounidenses blancos en oro. Inicialmente, los trabajadores antillanos recibían su paga en moneda local, usualmente pesos colombianos en esa época, porque todavía la moneda panameña no estaba en circulación, y mientras a los estadounidenses se les pagaba en dólares. Eventualmente a todos los trabajadores se les pagó en dólares, pero los salarios permanecieron divididos racialmente. Es decir, a los trabajadores del Silver Roll, de plata, se les pagaba mucho menos, aún por trabajo equivalente a los de oro. Además, todos los servicios e instalaciones de la zona fueron designados para empleados de plata o de oro. Así que la estructura salarial efectivamente se extendió la segregación racial a toda la zona del canal. Este sistema proporcionó a los trabajadores de oro con viviendas, alimentos y recreación de mucha mayor calidad que a los trabajadores de plata. Y pueden ver aquí los ejemplos. Este es una casa de familia para el Gold Roll y estas son las casas de familia para el Silver Roll. Este es el comedor para trabajadores Gold y el comedor para trabajadores Silver. Los trabajadores de plata recibían comida insuficiente, de mala calidad, en comedores al aire libre, mientras que los trabajadores estadounidenses se sentaban en mesas, comedores techados. Los trabajadores de plata estaban alojados en cuarteles apretados, se les daba muy poco acceso a estas casas familiares, aún las que se ven aquí. Y por supuesto los trabajadores de plata se asignaban a los labores más peligrosos de la construcción. Les cuento del Silver y Gold Roll, aunque quizás algunas personas ya sean familiares con eso, porque claro, el título de mi libro juega con esta idea de las divisiones raciales del oro y la plata, ya que, a diferencia de los hombres contratados, la mayoría de las mujeres afroantillanas viajaban solas y trabajaban de manera informal, sin contratos. Por lo tanto, si bien inevitablemente estaban sujetas a la segregación y la discriminación racial en la zona, no estaban forzadas a lidiar estrictamente con el sistema del rol, ¿no? Las mujeres de mi libro que encontré atravesaban entre espacios de oro y plata en su labor de comerciantes, lavanderas, trabajadoras sexuales y sirvientas, a veces exigiendo ser pagadas en oro, incluso siendo mujeres de plata, ¿no? Por lo tanto, el título no es totalmente exacto, o más bien yo diría es una invitación para el lector a repensar esas categorías racializadas de la construcción, porque se trata de mujeres de plata que no necesariamente tenían que lidiar con las restricciones del sistema de oro y de plata. El libro en general sigue la trayectoria de una mujer afroantillana migrante, comenzando con las prácticas laborales de las mujeres en el Caribe después del fin de la esclavitud, sus motivaciones y rutas de llegada a Panamá, y terminando con lo que sucede después de que se completa el canal en 1914, cuando algunos antillanos se quedan en Panamá, otros regresan a las islas y muchos más se van a Nueva York, a Costa Rica, a Cuba. El libro muestra la labor y las vidas diarias de las mujeres trabajadoras afroantillanas, demostrando, por ejemplo, cómo ellas ganaron y enviaron dinero a sus familias en las islas y compraron propiedades allá, y cómo usaron los tribunales de la zona del canal y el corregidor de las alcaldías de Panamá para defenderse de la violencia doméstica, entre muchas otras cosas. En mi charla de hoy, mi enfoque va a ser en el trabajo de las mujeres y la discriminación racial y de género a la cual se enfrentaban durante esta época,
Pero el libro tiene muchas, muchas más cosas. Los invito a leerlo, por supuesto. Para entender bien el contexto del trabajo de las mujeres antillanas, vamos a empezar con los números, ¿ok? Tenemos que entender también primero cuáles son las fuentes históricas que nos dan evidencia sobre la labor de las mujeres, ¿no? Esto es una página del censo oficial de la administración del canal, de la comisión del canal, que rara vez registraba la presencia o el trabajo de la mujer afroantillana, porque en general las mujeres, como dije antes, no eran empleadas contratadas de la comisión del canal. Pero aunque son incompletos, los datos del censo igual nos demuestran la concentración de las mujeres afroantillanas en el campo del trabajo doméstico. Según el censo, solo 285 mujeres estadounidenses trabajaban en la zona del canal. Eso no está en esta página, en otra. Pero este mismo censo, como ven aquí abajo, contó a 3.206 mujeres trabajando como laborers domestics, es decir, obreras sirvientas, nacidas en el extranjero. 80% de estas 3.206 personas eran antillanas, como pueden ver, se tendría que contar cada persona con cada país, que eso lo hice yo. El otro 20% en verdad mayormente son panameñas, como ven aquí, son 477. Sin embargo, este número inevitablemente subestima las mujeres afroantillanas que realmente trabajaban en la zona, porque de las el número total de mujeres afroantillanas era 8.775 residentes en la zona, pero el censo solo da cuenta como del 37% de ellas como empleadas. No incluye a las mujeres afroantillanas que trabajaban de manera temporal, independiente, que proporcionaban servicios de cocina, limpieza y lavandería a varias familias americanas durante horarios flexibles, o las mujeres que caminaban por los pueblos de la zona llevando alimentos a los trabajadores y residentes. No toma en cuenta a las mujeres afroantillanas que no vivían en la zona, sino en territorio panameño, y que entonces quedaban fuera de la cuenta oficial de las autoridades canaleras. Es decir, que este censo estadounidense es una herramienta imperfecta para evaluar la diversidad e importancia del trabajo de las mujeres afroantillanas durante esta época. Algunas de estas mujeres migrantes sí trabajaban oficialmente para la Comisión del Canal, como lavanderas contratadas, personal de limpieza en hospitales u hoteles, y como maestras en las escuelas segregadas, cosa que investigó previamente la historiadora panameña era Marcela Reyes Rivas en su libro muy importante, El trabajo de las mujeres en la historia de la construcción del Canal de Panamá. Pero estos puestos eran relativamente muy pocos. Vemos aquí en este mismo censo que nada más eran 70 mujeres extranjeras en total empleadas por la Comisión o el Ferrocarril de Panamá, de las cuales 62 eran antillanas, muy pocas personas. La mayoría entonces trabajaba en trabajo informal, trabajo doméstico privado, y no fueron registradas individualmente como personas empleadas en este censo. Como lo explicó una mujer antillana que se llama Ferdilia Caprón, ella dijo, yo hago cualquier trabajo que me sea útil. El censo y los registros oficiales del personal canalero, que han usado otros historiadores previamente, no consideran en verdad a la gran mayoría de las mujeres afroantillanas trabajadoras. Es casi imposible en verdad saber la verdadera distribución demográfica de las mujeres en los sectores laborales por estas mismas razones. Pero mi investigación trata de mirar más allá de estos registros oficiales para entender más bien la importancia del trabajo que hacían estas mujeres en las operaciones diarias de la sociedad de la zona del canal y la relación de las mujeres a su propio trabajo. En Jamaica, ¿no?, de una de las islas de donde venían muchas mujeres afroantillanas en esa época, una cocinera ganaba como 24 chelines al mes de libras esterlinas, ¿no?, que era más o menos equivalente a $6 mensual. A principios de la construcción del canal, una empleada doméstica en la zona ganaba aproximadamente de 12 a 15 dólares mensual, lo que significa que mudarse a Panamá fácilmente podría duplicar el salario de una mujer antillana. En comparación, un trabajador canalero típico ganaba 10 centavos a la hora, que era un promedio como de 24 a 30 dólares al mes. Las lavanderas antillanas podían fijar sus propios precios porque no tenían ninguna regulación de la comisión y a veces cobraban muchísimo, ¿no? Según la evidencia, podían ganar hasta 6 dólares en un día, que era equivalente al salario semanal de un trabajador de plata hombre. En un cuento de un americano, en una biografía, él cuenta que acabado de llegar a la zona con su familia, contrató a una lavandera antillana que le cobró 25 centavos para lavar cada artículo de ropa, que con 68 piezas hubiera sido un total de 17 dólares por un solo lavado.
Piensen de nuevo que $17 era lo que alguna gente ganaba mensual y ella lo podía ganar en un día. Para mediados de la década de construcción, en 1908, un periodista reportó que contratar a una sirvienta antillana había aumentado casi al doble y que la mayoría recibe $20 al mes si son buenas cocineras y ayudan con los niños. Lo que quiere decir que las empleadas domésticas les pagaban básicamente lo mismo que a un trabajador canalero. A pesar de la inseguridad que las mujeres enfrentaban en la zona, la construcción ofreció una demanda urgente por el trabajo doméstico de las mujeres afroantillanas y salarios muchos más altos de lo que podrían obtener en las islas. Esto no solo proporcionó la motivación para la migración, sino que también creó una dinámica laboral que tuvo ventajas particulares para las mujeres afroantillanas, porque ellas podían rechazar o renunciar a trabajos y encontrar empleos nuevos con mucha facilidad. Uno de los trabajos más importantes que realizaban estas mujeres eran el suministro de alimentos a los trabajadores de plata. Estos trabajadores recibían alimentos de calidad muy inferior a los de oro, a menudo comida que casi no era comestible. Un empleado estadounidense describió que, y esto es un quote, la única diferencia que pude ver entre la forma en que alimentaron a esos negros y la forma en que alimento a mis cerdos es que la comida se colocaba en un plato en vez de un comedero. Estos trabajadores, entonces, dependían de los alimentos proporcionados por comerciantes antillanas. Amos Clark, que es la persona que está aquí en la pantalla, el del quote, que es un trabajador de plata, cuenta en su biografía el trabajo de dos mujeres jamaiquinas que fueron parte esencial de su rutina matutina. Se llaman Marian Cunningham y Caroline Love. Voy a traducir aquí. En esos días no había restaurantes. Por la mañana, dos mujeres de color se acercaban a nuestro lugar de trabajo con una bandeja de café caliente, pan y mantequilla. El precio era 10 centavos US. En nombre de estas dos mujeres jamaiquinas, una Marian Cunningham y la otra Caroline Lowe. Estas mujeres murieron hace tiempo. La señora Caroline Lowe vivió hasta los 110 años. La señora Marian Cunningham vivió hasta los 75 años. Las dos, por cierto, murieron en Panamá. Vivieron todo el resto de sus vidas en Panamá. Entonces, en este mismo acto de vender esta comida, las mercaderas como Cunningham y Lowe alimentaban a la fuerza laboral del canal, ganaban dinero para sí mismas y proveían la manutención de sus comunidades afroantillanas. Ya el mercadeo informal era una práctica común en las islas del Caribe desde la época de esclavitud y se tradujo fácilmente al canal porque los comisariatos estadounidenses fallaban en mantener la demanda de alimentos para la población que era constantemente creciente en la zona del canal. En los primeros años de la construcción, estas tiendas se negaban a importar alimentos directamente de Panamá y nada más los traían de los Estados Unidos. Así que se tardaban muchísimo, ofrecían una cantidad de alimentos muy limitado y muy poca comida fresca. Una ama de casa estadounidense dijo, había alimentos básicos y productos enlatados, incluyendo leche, cebollas y a veces papas, y de vez en cuando unos pocos repollos pálidos. En este contexto, los estadounidenses también dependían del trabajo de las mercaderas antillanas para acceso a comida fresca, ¿no? Esto se puede ver mucho en las biografías escritas por mujeres blancas estadounidenses sobre su experiencia durante la construcción, donde ellas comentan constantemente sobre sus interacciones con mujeres afroantillanas. Estas biografías, que aquí hay dos ejemplos, Made in Panama y otro que se llama Panama Canal Bride, son libros muy famosos, escritos por amas de casa estadounidenses que vivieron en Panamá durante la construcción y después publicaron sus biografías como en los años 30, 40. Ambas fueron escritas en el estilo de como las narrativas fronterizas estadounidenses, ¿no? de cowboys en el oeste, pero claro, lo interponen al contexto de Panamá, donde las mujeres son como las vaqueros valientes en contra de lo que ellas llaman el salvajismo de la frontera de Panamá, ¿no? Y se ubican ellas como los héroes de esta historia, glorificando y de nuevo, esta es la narrativa de ellas, ¿no? Su conquista de Panamá, a través de sus interacciones con las personas con las que ellas interactuaban más en el día a día, que eran las trabajadoras afroantillanas en sus casas o en los mercados. Como pueden ver en la portada de este primer libro aquí, Made in Panama, que la traducción es como sirvienta en Panamá, los autores estadounidenses de estas biografías básicamente veían a las mujeres afroantillanas como sus esclavas. Esta imagen es una repetición casi exacta del símbolo de una mammy. Ven aquí
que lo puse aquí para referencia. Esta es una alcancía que se construyó como en 1925. Ahorita es un objeto que está en el Museo de Historia Afroamericana de los Estados Unidos, pero pueden ver casi qué exacta es el icono de la mami, ¿no? Que es como una mujer negra que presta servicios a los blancos en los Estados Unidos. Entonces, esta autora estadounidense usó este mismo icono negativo de la esclavitud para simbolizar a las sirvientas y trabajadoras afroantillanas en Panamá. Esta perspectiva despectiva se repite a través de todas las biografías de las mujeres estadounidenses, pero sus relatos también evidencian la labor importante que ofrecían las mujeres afroantillanas a las amas de casa estadounidenses. Elizabeth Parker, la que escribió este libro de aquí, cuenta en su biografía, por ejemplo, sobre una cena que ella planeaba que se arruinó después de que el comisariato le dijo que no tenían pierna de cordero ese día. Ella está desesperada. Regresando a su casa, ve a Marie, que era una mujer mercadera de Martinica, que estaba subiendo por el camino, y Elizabeth Parker se dice: para mi alegría, ella tenía un hermoso pescado en su canasta. Maravilloso, pensé, al menos podemos comer pescado. Sara podía freír maravillosamente. Di un suspiro de alivio. Sara era su cocinera, que era otra mujer afroantillana. Entonces, la cena de Elizabeth Parker se salvó por los servicios y provisiones de dos mujeres afroantillanas. Claro, esto es como una historia, puede sonar como una historia un poco como tonta sobre una cena que al final se dio sin problema, pero hay que pensar en el contexto de estas biografías y de cómo estas mujeres estaban pensando en lo que estaban haciendo, que este tipo de evento tenía gran poder simbólico. Ser la anfitriona perfecta era para estas mujeres estadounidenses un acto extremadamente importante que demostraba su capacidad de conquistar el salvajismo de los trópicos, cosa que pongo entre comillas, ¿no? Pero así lo dicen ellas. Pueden ver en esta foto, por ejemplo, la importancia que le daban los estadounidenses a representarse de esta manera muy exacta, ¿no? Con todo impecable, con la ropa blanca, pulcra, un servicio de café de plata, todas estas cosas bastante difíciles de obtener y mantener en esta época. Claro, lo irónico de una foto así y de la misma cena de Elizabeth Parker es que estos actos de civilizar los trópicos eran nada más posible a través del trabajo de las mismas mujeres afroantillanas que estas amas de casa consideraban incivilizadas o salvajes. Muchas mujeres ni siquiera trabajaban para los estadounidenses, sino que proporcionaban servicios casi exclusivamente a los trabajadores del Gold Roll. Por ejemplo, una mujer, Jane Hall, una mujer jamaiquina que encontré en casos legales, poseía 3 pensiones en Culebra, que era un pueblo donde había muchos trabajadores que trabajaban en el Culebra Cut. Jane Hall eligió este sitio estratégico para instalar su pensión, un lugar donde la demanda de vivienda para los trabajadores superaba la oferta de la comisión, y así asegurándose que su negocio crecería. Conocemos a Jane Hall a través de 5 casos legales que ella llevó a los tribunales de la zona del canal para proteger su negocio, que yo discuto con más detalle en el libro. Al igual que otras mujeres antillanas, Jane Hall aprovechó las oportunidades abiertas por el régimen laboral de los Estados Unidos para su propio beneficio económico, a la vez que proporcionó la vivienda necesaria para trabajadores de plata que eran desatendidos por los servicios oficiales. Ahora, las mujeres afroantillanas que trabajaban fuera del dominio de la Comisión del Canal, que de nuevo eran la mayoría, se enfrentaban a la constante vigilancia de parte de estas autoridades, que las sospechaba de inmoralidad, incluso cuando no había evidencia de ninguna irregularidad. Estas sospechas se basaban más que todo en la suposición que tenían administradores estadounidenses que las mujeres inmigrantes afroantillanas que viajaban solas lo hacían para trabajar en prostitución. La migración de mujeres afroantillanas a Panamá fue distinta a la llegada de los hombres, porque ellas venían sin contratos y sin trabajos seguros. Las autoridades del canal trataron de disuadir la migración femenina antillana, limitando las opciones de vivienda y las oportunidades oficiales de trabajo para estas mujeres. Al llegar, las mujeres a menudo tenían que enfrentarse a una violenta bienvenida por parte de las autoridades canaleras. Clemence Gerald, que ven aquí en este primer documento, que ya les voy a explicar, fue una de las primeras mujeres inmigrantes que llegó al canal. Ella nació en 1879 en la isla de Martinica y creció en una isla sufriendo de pobreza y de desastres naturales, incluyendo 2 huracanes en 1891 y 1903 y la erupción volcánica del Monte Pelé. Aunque Clemence nació 2 generaciones después de la emancipación de esclavos, las oportunidades laborales en la isla de Martinica y todas las islas del Caribe francés y británico permanecían básicamente igual al sistema esclavista. Es decir,
Una de sus pocas opciones era el trabajo agrícola en una plantación. A los 26 años, Clemence oyó que había mucho trabajo en la zona del canal, y ella quizás se imaginó que esta nueva oportunidad la ayudaría a escapar las limitaciones de la isla. Clemence entonces viajó a Panamá en 1905 y consiguió trabajo como sirvienta doméstica para la familia del señor Davis, ven aquí, Mr. Davis, y vivía con su esposo en Bajo Obispo, en el pueblo de Bajo Obispo. Pero 2 meses después de su llegada, el fiscal de la zona le tocó la puerta a Clemence, viniendo a investigar el cargo de que ella, junto con las otras casi 300 mujeres que habían llegado en el mismo barco de Martinica, habían migrado a la zona para trabajar como prostitutas. Durante este interrogatorio, el abogado observó que Clemence y las otras mujeres derramaron lágrimas y estaban visiblemente alarmadas, temiendo que fueran devueltas a Martinica. Esta investigación se convirtió en un súper escándalo en los Estados Unidos y resultó en la toma de declaraciones juradas de cada una de las mujeres y la encarcelación de todas las mujeres solteras bajo sospecha de inmoralidad. Aunque la propia Clemence no fue detenida porque ella estaba casada, vio a sus compañeras de barco sufrir bajo las autoridades del canal y enfrentó la violencia del poder creciente de los Estados Unidos. Esta era la bienvenida con la que podían contar las mujeres afroantillanas, ya que las autoridades estadounidenses asumían que estas mujeres, si viajaban solas, sin esposo, lo hacían para participar en el trabajo sexual. Esta sospecha complicó las vidas de las inmigrantes antillanas, porque el concubinato, es decir, vivir juntos sin matrimonio legal, era la práctica estándar de la clase trabajadora en las islas del Caribe británico y francés. Así que la gran mayoría de mujeres viajaban sin esposo, aun si tenían pareja. Pero en la investigación, para mí como historiadora, ¿no? Lo interesante es que la investigación también creó esta serie de declaraciones juradas de cada una de estas mujeres. Y las declaraciones son un archivo bastante sorprendente, aunque complicado, sobre las vidas de estas mujeres. Por ejemplo, aquí vemos este documento de arriba, es la declaración de Clemence, donde ella responde a las preguntas del investigador, ¿no? La de Clemence, como la de muchas otras mujeres, son bastante directas y un poco cortas, ¿no? Pero igual nos deja aprender sobre Clemence, nos da su nombre, su estado civil, su trabajo, su ubicación, cuándo llegó, etc. Y aún en otras declaraciones, como la de la señora Leona Lewis, que vemos aquí abajo, vemos cómo estas mujeres a veces lograron como perforar la lógica de esta investigación con sus propias críticas del proceso, ¿no? Aquí pueden ver que ella da la misma información que Clemence, pero también añade al final: nadie me dijo a mí que tenía que tener marido, sabiendo que las autoridades las estaban investigando por inmoralidad. A la luz de este evento, de este escándalo, a fines de 1905, la Comisión del Canal hizo completamente ilegal el concubinato y obligó a las parejas a casarse o tener que pagar una multa. Esto era una ley dirigida contra los antillanos, dado que el concubinato era mucho más común en esa comunidad, pero especialmente en contra de las mujeres. Esto se ve específicamente en que la ley nada más se aplicó en contra de mujeres afroantillanas, no hombres, y también que la ley se aplicó para criminalizar las relaciones interraciales, pero nada más en contra de mujeres antillanas y hombres blancos, no en el caso opuesto de un hombre antillano con una mujer blanca. En un caso de 1913, por ejemplo, las autoridades canaleras investigaron a 4 mujeres afroantillanas que vivían en Gorgona, todas eran dueñas de cantinas, por mantener relaciones de concubinato con empleados blancos del canal estadounidenses. Aunque no se encontró evidencia de prostitución en la investigación, las autoridades declararon que los hombres tenían que dejar de participar en la relación, y eso fue lo único que les dieron a los hombres, pero las mujeres las ordenaron que fueran deportadas, aún sin evidencia de haber ningún crimen. Las sospechas que fomentaron estos eventos como más dramáticos se repetían en el día a día de la época de construcción. Bajo esta ley, nada más se tenía que comprobar que 2 personas compartían la misma cama habitualmente sin haberse casado. En el año 1908, más de 200 personas fueron arrestadas bajo este cargo, que se llamaba el cargo de comportamiento obsceno y lascivo. En una ocasión de ese mismo año, de 1908, un juez municipal de la zona dio 264 certificados de matrimonio en 5 días a personas no casadas que querían evadir la multa. Es decir, que la gente las estaban forzando a casarse rápidamente para poder evadir esas multas. Esas ideas también afectaban las relaciones cotidianas de las trabajadoras antillanas. Por ejemplo, en 1915, el general Goethals, ven aquí el general Goethals, que era la autoridad más alta de la zona del canal, ¿no? Recibió una carta anónima firmada por a wife, una esposa estadounidense,
donde ella se queja que, y aquí estoy traduciendo de la carta, en lo que respecta a las mujeres de color que recolectan lavados en los cuartos de solteros, es vergonzoso la forma en que se les permite llevar ciertos asuntos a un punto más allá de la respetabilidad. Ella le pide a Goethals en esta carta que intervenga, sugiriendo que las mujeres afroantillanas debían ser separadas de los hombres blancos solteros, no para proteger a las mujeres, sino porque ella veía a estas lavanderas como seductoras de los hombres trabajadores. Es decir, ella veía a las mujeres negras trabajando sin supervisión en frente de hombres solteros como un trabajo deshonroso y las sospecha a ellas de inmoralidad simplemente por su mera presencia y trabajo independiente entre solteros blancos. La autora de esta carta no expresó ninguna preocupación por la seguridad de estas mujeres, sin considerar que ellas también podían ser posibles víctimas de agresión sexual de los estadounidenses. En general, las autoridades y los Sonians, es decir, los residentes de la zona, asociaban a los antillanos con la degeneración sexual y racial, culpando en particular a las mujeres antillanas que trabajaban fuera de la vigilancia oficial de la comisión. Esta vigilancia y esta sospecha se extendió fuera de la zona al territorio panameño también, donde las mujeres afroantillanas tenían que enfrentar simultáneamente a las autoridades estadounidenses y a los entendimientos jerárquicos del honor en Panamá que limitaban la inclusión de las mujeres afroantillanas. Esto derivaba en parte en la asociación geográfica, cotidiana y discursiva de los antillanos con la inmoralidad, estructurado por supuesto por las leyes de la zona que acabo de explicar, y también por la cercanía de los vecindarios antillanos a los distritos de Luz Roja en Panamá. Una cercanía que fue creada en este periodo a través de la demanda por estos servicios de los trabajadores canaleros. Siguiendo la despoblación de la zona que cubre la historiadora Marisa Lazo en su libro Los Pueblos Perdidos, los antillanos se trasladaron a territorio panameño donde se concentraron en distritos urbanos adyacentes a la zona, como Marañón, El Chorrillo. Y aunque algunos de estos vecindarios habían sido asentados antillanos desde el siglo XIX, la llegada de los inmigrantes durante la construcción verdaderamente creó como un boom inmobiliario, ¿no? Que impulsó la construcción súper rápida de casas de inquilinato para albergar a todos estos recién llegados. Estas áreas se ubicaban justo al otro lado de la frontera de la zona del canal, porque la proximidad atraía a los empleados y era un atractivo comercial para los propietarios panameños que se aprovecharon de este boom inmobiliario, ¿no? Estas élites construyeron casas de inquilinato en la ciudad de Panamá, que el arquitecto panameño Samuel Gutiérrez describió como una construcción rigurosamente comercial, guiada por el criterio principal de obtener el máximo de cuartos individuales para los obreros e inquilinos, sin ninguna consideración por la vida humana. Estos vecindarios eran los mismos donde se encontraba el comercio sexual, con fácil acceso para huéspedes y visitantes de la zona que buscaban entretenimiento al otro lado de la frontera. Como informó el periódico Colón Starlet en 1906, las casas de inquilinato a menudo tenían cantinas en la planta baja que proveían venta de licores. Estos establecimientos de uso mixto a veces servían como espacio de trabajo sexual, difuminando la definición de lo que verdaderamente constituía un distrito o un negocio de luz roja. Porque claro, entonces había gente que simplemente era su vivienda, ¿no? Y las cantinas también podían ser espacios de trabajo sexual. Las diferentes alcaldías de la ciudad supervisaban la concesión de licencias a los burdeles, el registro de las trabajadoras sexuales y los exámenes médicos obligatorios, regulando la prostitución en formas que marcaban profundamente el espacio urbano en Panamá, ya que la prostitución ahí era legal, pero regulada, ¿no? Por ejemplo, el decreto 18 de 1912 en la ciudad de Panamá estipulaba que la entrada a un burdel debería tener contraventanas de madera resistente que tendrán cortinas fijas y serán al menos 3/4 del tamaño de la puerta. Mientras que el decreto municipal 48 de 1912 de la ciudad de Colón prohibía a las trabajadoras sexuales visitar lugares públicos con vestimenta indecente, caminar por el interior de los parques o viajar en coches o automóviles abiertos. Entonces, la mayoría de estas leyes municipales segregaban el trabajo erótico del ámbito público hasta el punto de estipular lo largo de las cortinas que tenían que cubrir las ventanas, pero también creaban esta idea de que las mujeres no deberían, que las mujeres que participaban en el ámbito público de esa manera eran mujeres deshonrosas que tenían asociación al trabajo sexual. El historiador Jeffrey Parker ha demostrado que la mayoría de las trabajadoras sexuales registradas en Panamá no eran afroantillanas, pero aún así,
La cercanía de los vecindarios antillanos a los distritos de luz roja, que a veces eran básicamente los mismos lugares, las asociaba con este sector y con la inmoralidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, un plan, aquí es un poco borroso, pero dice Plan of Cocoa Grove, Restricted District, Panama City. Este es un mapa del distrito de luz roja, Cocoa Grove, que también era básicamente la vivienda de la gente, ¿no? Habían tiendas, habían restaurantes, habían casas, no eran todos negocios de trabajo sexual, sino que todos estaban como en el mismo lugar. Esta asociación de la inmoralidad y el trabajo sexual con los antillanos se enforzaba también a través de la influencia de los Estados Unidos en los asuntos panameños. En Panamá, las autoridades estadounidenses y panameñas conjuntamente definieron los límites morales de la inclusión al cuerpo político. Bajo soberanía estadounidense, como hemos visto, las mujeres antillanas sufrían persecución por sus actividades íntimas, incluyendo la criminalización del concubinato, ¿no? Además, funcionarios estadounidenses intercedían a menudo en las decisiones locales de Panamá con respecto a este tema. Por ejemplo, prohibían el alquiler de propiedades del ferrocarril de Panamá para usos relacionados al vicio y perseguían a los sospechados de tráfico de esclavas blancas dentro del territorio panameño. Aquí vemos un ejemplo de 1911, cuando el gobierno de la zona del canal denunció a 3 casas de prostitución en la calle J de la ciudad de Panamá. Estos negocios, explica la denuncia, eran operados tan abiertamente que eran decididamente desagradables para los residentes de Ancón, que tenían que usar esta carretera para transitar entre la zona y Panamá. Federico Boyd, como ven aquí, esta es la carta traducida que Federico Boyd mandó en español a la administración estadounidense y ellos la traducen para repartirla entre los administradores. Entonces, Federico Boyd aquí, que en esa época trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Panamá, le asegura a los estadounidenses que el alcalde cerraría estos establecimientos por sus quejas. Y lo digo aquí para enseñar el ejemplo de que los panameños estaban respondiendo era a la presión estadounidense de intercedir en las decisiones que se estaban tomando dentro de Panamá, ¿no? A la vez, Federico Boyd, junto a su hijo Augusto Boyd, y varios otros hombres panameños de élite que estaban todos juntos bajo el nombre del Panama Real Estate Company, que vemos aquí, Panama Real Estate Company, eran los mismos dueños de los establecimientos de vicio que ellos también regulaban como parte de la administración del Estado. Aquí ven, por ejemplo, es una lista de los dueños de establecimientos de Cocoa Grove. Ven aquí dentro del mapa, Pedro de Obarrio, calle Pedro de Obarrio, y esto es los dueños de los establecimientos de la calle Pedro de Obarrio. Muchos de estos son espacios de trabajo sexual, cantinas, burdeles, el Napoli, el Tuxedo, muy famosos, y los dueños eran el Panama Real Estate Company, que era una serie de hombres de élite panameños. Es decir, que estos hombres eran dueños de estos lugares y mano a mano con los Estados Unidos se beneficiaban del comercio sexual que ellos también regulaban. Entonces, una combinación de presiones estadounidenses e intereses de la élite panameña marcaron a las personas y a los vecindarios antillanos como amenazas a la moralidad. Las intervenciones de la administración estadounidense y los proyectos de desarrollo urbano panameños colocaron a los residentes afroantillanos en viviendas precarias y propagaban discursos y leyes que criminalizaban las prácticas de las mujeres antillanas. Las expectativas de honor chocaban a menudo con las prácticas cotidianas y expresiones vernáculas de las mujeres afroantillanas, cuyos ámbitos de trabajo y de vivienda las alejaban del comportamiento honorable, porque las mujeres antillanas vivían en casas de inquilinato donde compartían espacio comunal y trabajaban en mercados y calles expuestas al público. Como ellas no podían mantener una separación entre sus vidas privadas y su trabajo público, que era un requerimiento de una mujer honorable en esa época, la suposición era que ellas carecían de honor. Estas mujeres trabajadoras, entonces, tenían que enfrentarse a la discriminación racial y de género creada conjuntamente por autoridades estadounidenses y panameñas que las veían como amenazas a la sociedad honorable por su trabajo informal y público. Una cosa que no tengo tiempo de discutir aquí, pero que está en el libro, es la manera en que estas mujeres intercedían en el Estado panameño a través de sus demandas frente a los corregidores locales de la ciudad de Panamá, en la cual las mismas mujeres hablan mucho de su relación a la inmoralidad y al trabajo sexual y cómo se sienten como agredidas por ese discurso. Para concluir, la labor de las mujeres afroantillanas fue esencial para el proyecto de la construcción del Canal de Panamá. Estas mujeres
migraron en contra de los deseos de la Comisión del Canal y trabajaron fuera del alcance de esa autoridad. Desde ese sector laboral informal, proporcionaron la labor de servicio doméstico, abastecimiento y distribución de alimentos, lavandería y hospedaje a los trabajadores de plata y los de oro. Pero trabajar dentro de este sistema no les fue fácil. Las autoridades estadounidenses criminalizaban las prácticas íntimas de las inmigrantes antillanas y sospechaban a las mujeres de trabajo sexual y de inmoralidad. Esta sospecha se extendió en cierta parte al territorio panameño, donde las élites políticas y económicas también limitaron la inclusión de estas mujeres a las instituciones formales de la nación. Sin embargo, estas mujeres de plata lograron recrear los patrones de la vida afrocaribeña en Panamá y muy literalmente ayudaron a sus comunidades a sobrevivir la época de la construcción. Para terminar y dejarlos con un punto quizás un poco más celebratorio, quiero subrayar uno de los trabajos comunitarios más importantes que continúan haciendo las mujeres afroantillanas en Panamá. En 2006 se fundó la Fundación de Preservación de Cementerios CGM, Corozal, Gatún, Mount Hope, que son los 3 cementerios del Silver Roll en la zona, en la ex zona. Esta organización fue fundada por una mujer afroantillana, la señora Frances William Yearwood, para recapacitar estos cementerios segregados que habían permanecido por décadas en abandono, porque los cementerios de oro son mantenidos por el gobierno estadounidense. Este grupo encabezó un esfuerzo de preservación que ha tenido 2 grandes éxitos. El primero fue una designación de los cementerios como sitios en peligro por parte del Fondo Mundial de Monumentos en 2010, que lo ven aquí, del World Monuments Fund. Y después, en 2012, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la ley número 7 que declara estos 3 cementerios Patrimonio Histórico Nacional. Hoy, esta organización continúa sus esfuerzos ayudando a familias antillanas en Panamá y en las islas del Caribe a localizar las tumbas anónimas de sus seres queridos y recopilando historias orales de trabajadores de la zona del canal. Quería terminar nada más con este ejemplo para dar simplemente un enfoque a las redes sociales de apoyo mutuo que todavía cultivan las mujeres afroantillanas para conservar las historias de sus ancestros. Y los dejo aquí y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. La verdad que nos deja con muchas... no sabría decirle si alegrías, pero efectivamente muy contentos de tanta información interesante sobre el pasado de las mujeres que contribuyeron a construir el canal y de hecho que forman parte del Panamá que somos hoy. Y yo quisiera empezar unas preguntas, quizá alejándonos primero un poquito del tema y enfocarnos un poco más en la autora misma del libro. ¿Qué fue lo que le llevó a escribir este libro? Y que sé que tampoco es un esfuerzo único y aislado, sino que viene ya usted estudiando este tema desde ya muchos años y forma parte de su estudio hasta de licenciatura. Quiero decir, hace mucho tiempo que usted está interesado en este tema y sí quisiera que compartiera con el auditorio sus motivaciones y qué le provocó entrar de lleno en esta materia. Sí, claro. Como le estaba comentando antes a usted, yo soy venezolana, nací en Venezuela, y justo en la época que estaba haciendo mi licenciatura, mucha de mi familia se mudó a Panamá. Casi se convirtió en nuestro segundo hogar, era el lugar que íbamos a celebrar Navidades, donde todo el mundo se juntaba. Tengo unos primos muy queridos que viven allá, que siempre me dan hospedaje cuando visito a Panamá, que me ayudan a hacer investigación. Y entonces fue empezar a visitar a Panamá, y empezar a visitar a Panamá como parte de un movimiento migrante, ¿no? Que me hizo empezar a pensar en estas cosas. Entre esas primeras visitas a Panamá, ¿no? Empiezo a ir a lugares, a los museos, que, bueno, claro, uno visita para conocer este lugar nuevo, y me empiezo a dar cuenta que eso mismo que conté como al principio de la charla, ¿no? Que la historia que se cuenta en el Museo Afroantillano no es la misma historia que ves en otras instituciones y especialmente no en los libros sobre Panamá, que a veces mencionan a las mujeres afroantillanas en una línea, pues una oración y no dicen más nada, ¿no? Mientras veo a las organizaciones voluntarias como SAMAP, a lo que dicen en el museo, en las historias orales del Caribe,
todo el mundo verdaderamente recuerda a las mujeres como una fuerte influencia en esa comunidad, ¿no? Y me pareció que había como una falta de historia, pues de evidencia histórica para hablar sobre esa comunidad de mujeres. Eso fue como lo que me inspiró a empezar este trabajo. Y sí, llevo años trabajando en esta licenciatura. Excelente. Otro tema también, aproximándonos a la temática, pero de interés, por supuesto, a todos los investigadores. ¿Cuáles son las fuentes de información? Porque en el libro parece que has atravesado el Atlántico incluso varias veces nutriéndote de elementos muy dispersos de información. ¿Dónde encontraste la información para documentar tu trabajo? Sí, claro, esta es una pregunta central para este trabajo, porque claro, la mayoría de las historias sobre el Canal de Panamá, hasta hace poco, ¿no? Se escribían nada más, especialmente en los Estados Unidos, se escribían nada más con archivos de los Estados Unidos, ¿no? Porque claro, los Estados Unidos guardó toda su documentación de la administración del canal. Pero si uno se sienta a ver esos documentos, no encontrarías nunca una mujer afrontillana. Menos en casos de criminalización, ¿no? Que por eso en parte eso es la historia que cuento de la discriminación que enfrentaban estas mujeres. Pero yo también me dije, quiero encontrar otras historias, ¿no? Que no sean nada más de la vista de la administración estadounidense. Entonces, hice mucho trabajo en Panamá, en el Archivo Nacional de Panamá, y también fui a las islas, fui a Barbados y a Jamaica a ver qué documentación había ahí. Y de último fui al Reino Unido, porque claro, Barbados, Jamaica, Martinica, todas estas islas eran colonias en esa época, y en verdad la documentación de su administración es en el Reino Unido bajo sus archivos coloniales, ¿no? Entonces encontré cualquier cantidad de cosas ahí, ¿no? En Panamá usé mucho los archivos de las corregidurías de la ciudad de Panamá. En los archivos de Barbados encontré la documentación del Barbados Savings Bank, del Banco de Ahorro de Barbados, donde uno puede ver a los trabajadores y especialmente a las mujeres afrontillanas guardar el dinero que les mandan sus familiares y usarlos para invertirlos en viviendas o en otras cosas en Barbados. Y en el Reino Unido encontré una serie de documentos súper interesantes sobre mujeres antillanas que le escribían cartas a sus representantes coloniales, administradores coloniales, para intervenir en asuntos en Panamá. Entonces, claro, fue importante hacer este trabajo transatlántico para verdaderamente tratar de encontrar historias sobre mujeres afroantillanas que no eran nada más sobre la administración del canal. Otra pregunta relacionada con los antecedentes del arribo de este gran grupo de mujeres a Panamá. Me obliga a preguntarte, a plantearte qué pasaba en las islas tú mencionaste ya en la exposición el tema de los salarios, que en el canal se podía ganar mucho más dinero de lo que se podía ganar en las islas. Pero ¿hay algún otro tipo de motivación? ¿Las autoridades de las islas lo promovían, lo trataban de impedirlo? ¿Qué otras circunstancias estaban en juego? Sí, claro. Esta parte de la historia es complicada porque cada isla tiene su propia dinámica, ¿no? Su propia dinámica. Por ejemplo, en Jamaica, muchos jamaiquinos ya habían viajado a Panamá antes, durante la época del ferrocarril, durante la época de la conducción del canal francés. Entonces, para la época del canal estadounidense, Jamaica dice, no, 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 la gente no puede viajar así, o sea, libremente. Y establecen una ley que dice que cada migrante tiene que pagar para que cuando quieran regresar, el Estado pueda pagarles el pasaje de regreso. Lo que significa que de Jamaica la migración era menos libre que de otras islas y en general era más clase media o clase baja alta, pues, por decir. Por eso es que muchos jamaiquinos terminan siendo trabajadores en posiciones con salarios un poco más altos en la zona del canal en esa época, policías, maestros, etcétera, porque en general eran personas que ya tenían un poco de dinero en Jamaica. Mientras en Barbados, por ejemplo, parte de la influencia fue que los Estados Unidos mandó a un reclutador laboral a Panamá que estaba tratando de influenciar a mucha gente a que fuera de Panamá. Por eso es que la gran mayoría de la fuerza laboral típica eran barbadenses. Entre las influencias, obviamente, la motivación del salario, las motivaciones que viene de quién está reclutando, dónde se está, ¿sabes? Dónde uno puede oír de otros que esa era la oportunidad posible. Pero también, como mencioné en la charla, la motivación de escaparse de una isla donde la economía estaba
básicamente igual al periodo de esclavitud, ¿no? Y que la gente se podía imaginar, aquí quizás podemos hacer una nueva vida, trabajar en una posición que no es la misma plantación donde han trabajado nuestros ancestros, ¿no? Por décadas como esclavos. Entonces, claro, eso también fue una motivación. De alguna parte de nuestros participantes del día de hoy se pregunta por qué la mano de obra panameña no era tan alta en la construcción del Canal de Panamá, pregunta un asistente. Sí, esa es una buena pregunta. Los estadounidenses, entre ellos se dicen que la razón por la que contratan es a antillanos en vez de a panameños es porque los antillanos hablan inglés. Entonces tienen mucha más facilidad de trabajar con ellos. Pero la otra parte de esa respuesta es que Panamá verdaderamente no tenía una población tan grande en esa época. Aún si hubieran contratado panameños, hubieran tenido que traer labor de otro lado. Y claro, la población de Panamá casi triplica en esa época, ¿no? Entonces parte de la razón era simplemente necesidad de cuerpos, ¿no? La tercera razón es que, claro, ya los trabajadores antillanos tienen historia de venir a trabajar a Panamá, ¿no? No es que eso se inventa para el canal estadounidense, habían venido para el ferrocarril, para la construcción del canal francés, entonces traerlos de nuevo para el canal estadounidense no era como un invento nuevo, ¿no? Ya había esa práctica, ya la gente tenía, o sea, habían líneas de barcos que pasaban de las islas a Panamá, ya era una cosa bastante establecida, en verdad. Sol Lauría pregunta si el racismo en Panamá tiene relación con el de la zona, si fue avivado o es un derivado del racismo en la zona del canal. Muchas gracias por esa pregunta, muy buena pregunta, pero claro, me imagino que usted sabrá que eso es una pregunta un poco difícil de decir que, cuál empezó, ¿no? ¿Cuál empezó, dónde empezó el racismo, cuál fue primero que el otro? Ahora, sí, claro que se influenciaron uno al otro. En Panamá ya habían ideas de raza, ideas de ¿cómo decir?, de mestizaje, ¿no?, que existían en Panamá, ideas que las personas afrodescendientes en Panamá nada más existían en ciertos lugares de la nación, ¿no? Y obviamente la llegada de antillanos en gran número, como digo, la población crece muchísimo en esa época, la asociación de los antillanos con el imperio estadounidense, que los panameños también sienten que es una incursión a su soberanía nacional, ¿no? Y, por supuesto, todas estas leyes, estructuras, instituciones que marcan a los antillanos como un grupo separado, un grupo degenerado, obviamente influencia a Panamá. Y verdaderamente Panamá, porque tiene tanta influencia de los Estados Unidos, especialmente en esas primeras décadas, ¿no? Se influye muchísimo de las leyes e instituciones de la zona del canal. Por ejemplo, en Panamá, legalmente, no había segregación racial como había en la zona del canal. Pero en respuesta a las leyes de la zona del canal, Panamá empieza a aceptar segregación racial en su territorio. Por ejemplo, en las líneas del ferrocarril, ¿no?, que iban de la zona a Panamá, la policía panameña también instituyó segregación racial, sabiendo que viajaban entre la zona y Panamá, ¿no?, aunque no lo tenían que hacer. Entonces sí, verdaderamente claro que se influenciaron uno al otro. La historiadora Yolanda Marco pregunta ¿cómo sitúa usted su investigación en esta línea de investigación? ¿Qué temas le interesan que no hayan sido estudiadas antes? ¿Qué enfoques teóricos, etcétera? Porque menciona previamente varias de las obras que usted mencionó en el libro, los antecedentes de Ira Marcela Reyes, de Julie Green, etcétera, pero pregunta entonces qué temas interesan que no hayan sido estudiados hasta ahora, qué enfoques teóricos, etcétera. Muchísimas gracias y qué felicidad tener a Yolanda Marco aquí escuchando mi charla. Por supuesto, el libro de Ira Marcela Reyes es súper central para mi trabajo, igual de Julie Green, que es una de mis mentoras centrales. Como mencioné en mi charla, el trabajo de Reyes Rivas está concentrado en el trabajo oficial marcado por la comisión, ¿no?, las mujeres que eran empleadas por la comisión del canal. Y ella hace mucho trabajo interesante, por ejemplo, con las mujeres que eran maestras,
de las escuelas segregadas. Claro, ese libro de ella es sobre todas las mujeres que trabajaban en el canal, incluyendo a las mujeres blancas, de las cuales hay mucho más evidencia histórica. Igual Julie Green se concentra mucho en los archivos de los Estados Unidos. Ella no usa archivos en Panamá, ni en las islas, ni en el Reino Unido, ¿no? Pensando más que todo en la relación de las mujeres con la comisión del canal. Mi libro, primero, es el primer libro que está enfocado nada más en mujeres afroantillanas, cosa que ninguno de los otros dos libros había hecho. Y segundo, que trata de construir este mundo más expansivo. Pues hay, por ejemplo, a mí me interesa mucho la relación de las mujeres que se quedan en las islas con sus familiares que están en Panamá, ¿no? Y, por ejemplo, en mi libro, en mi capítulo, voy a decir 5, puede ser 6, escribo sobre las mujeres que escriben cartas a las autoridades del canal para pedir los efectos que quedan y el dinero que le queda de los familiares de ellos que se mueren durante la construcción, ¿no? Entonces me interesan cosas así, pues las conexiones diaspóricas que crean las mujeres afroantillanas, cosa que es muy difícil de entender de las fuentes que estaban usando Reyes Rivas y Green, que eran más basadas en los Estados Unidos. Gracias por esa pregunta. Daniel Ter pregunta si había tensiones entre las mujeres que venían de islas diferentes. Gracias, Daniel. Hola. La conozco en Twitter. Sí habían tensiones. Es un poco difícil ver estas tensiones porque en los archivos, ciertamente en los archivos estadounidenses, ellos no les importaba mucho de qué isla eran las mujeres, ¿no? Entonces es muy raro que ellos documenten de dónde viene específicamente una persona. Ahora, estas tensiones se pueden ver en los documentos de Panamá, porque en Panamá sí las mujeres siempre se identificaban por su isla de llegada. Y ahí vemos en los casos del corregidor que vemos las tensiones y vemos también como las comunidades intraisla que se crean, ¿no? Entonces hay muchos casos donde las mujeres tienen peleas entre mujeres de diferentes islas y después se apoyan a sí mismas entre las mujeres que son de la misma isla, ¿no? Déjame explicar eso de nuevo. Por ejemplo, si hay una mujer barbadiense y una jamaiquina que tienen una pelea sobre injuria, en el caso del corregidor, la mujer jamaiquina trae a 3 otras mujeres jamaiquinas para que apoyen su testamento, ¿no? Igual que la mujer barbadiense, ¿no? Entonces ahí se pueden ver las tensiones a veces. Hay unas que son menos marcadas, pero que igual trato de investigar en el libro, que es la tensión de clase, ¿no? Como mencioné antes, muchas de las mujeres jamaiquinas que venían tenían un poco más de dinero, como Jane Hall, que mencioné, que era dueña de este hospedaje, ¿no? Entonces Jane Hall tiene mucho más dinero, tiene su propio negocio, tiene 3 negocios, ¿no? Y ella la puedes ver en tensión con personas de otras islas, que son gente más trabajadora, con menos dinero, y entra en conflicto con ellas cuando, por ejemplo, no le pagan alquiler, ¿no? Y ella los demanda con los tribunales de la zona del canal. Hay también una pregunta que busca aclarar un poco la variedad de cementerios y cuántos de esos cementerios existen, y particularmente pregunta por los del Gold Roll. Usualmente los cementerios era básicamente un cementerio que estaba dividido racialmente, ¿no? Del Silver Roll está Corozal, Gatún, Mount Hope, ¿no? Y hay equivalentes cementerios de oro. No estoy segura exactamente cuántos hay, pero esos no debería ser difícil de encontrar porque, como digo, aunque la zona del canal se regresó a Panamá, los cementerios del Gold Roll todavía son territorio americano y son lo que se llama el American Battle Monuments Commission, son como dueños de esos cementerios, pues, que es la organización gubernamental estadounidense que también es dueño de los cementerios como de la Segunda Guerra Mundial en Francia, por ejemplo. Entonces es una organización que hace el management de todos estos cementerios internacionales de muertos estadounidenses. Entonces todos están en mucha mejor condición que los de Silver Rock. Hay algunos participantes que inevitablemente preguntan dónde conseguir el libro. Ok, pues el libro se puede comprar por Amazon y se puede comprar también por la página web de la editorial donde la publiqué en
la Universidad de Pensilvania. Les puedo mandar el link y también les puedo mandar un código de descuento que se los pongo ahorita en el chat si me dan 5 minuticos para encontrarlo. Y pues, vi también que algunas personas preguntaron si estaba disponible en español. Ese es mi deseo es que por favor salga en español, pero bueno, apenas acaba de salir en inglés hace como 1 mes y medio, así que todavía estamos esperando tratar de hacer esa negociación. Entonces pongo aquí esta y déjame ver si encuentro el código. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Sí, nada más que quería terminar. Sí. No, está bien. Fidel Cajar pregunta si, fruto de tu investigación, pudiste tomar nota de la existencia de trabajo infantil en el periodo de la construcción del Canal de Panamá. Sí, o sea, sí y no. Es muy difícil encontrar evidencia de eso. No está ni siquiera tan bien documentado como el trabajo de las mujeres. Ya, déjame, que acabo de encontrar el código. Déjame ponerlo y sigo la respuesta, perdón. Dame un segundito. El código no funciona en Amazon, funciona nada más en la página de la editorial. Ok, pero sí hay evidencia del trabajo infantil, especialmente en las biografías de las mujeres estadounidenses que mencioné. Ahí hay muchos cuentos de niños que trabajan a través de la zona del canal, especialmente que ayudan en trabajos de estos como de la vida diaria, como mencioné. Por ejemplo, niños que le traen agua a los trabajadores, o niños que limpian zapatos, ¿no? Niños que ayudan a sus mamás. Y parte de lo que digo que es difícil separar la categoría de niño en esta época es que el entendimiento de quién es un niño era muy diferente a lo que es hoy en día. Entonces, por ejemplo, yo tengo evidencia de niñas de 13 o 14 años trabajando como lavanderas, planchando, que en la comisión del canal, que nadie considera niñas, ¿no? Las consideran básicamente trabajadoras adultas, ¿no? Claro, para nosotros diríamos, eso era una niña que estaba haciendo ese trabajo. Entonces es como una categoría complicada, es lo que diría. Una pregunta sobre política. Es muy conocido que los trabajadores del canal y particularmente los afrontillanos fueron muy activos en la organización de sindicatos y de movimientos reivindicativos. ¿Hay alguna referencia en tu investigación sobre el rol de las mujeres en ese mismo periodo, activándose tanto en causas sociales organizadas como en quizás experiencias de partidos políticos o de movimientos políticos de alguna clase? En esta época todavía no. Claro, hay que pensar que yo nada más estoy enfocada en la época de la construcción, ¿no? Que es nada más 10 años, 1904 a 1914. La mayoría de las mujeres apenas acaban de llegar, básicamente, ¿no? Parte de mi argumento es que la interacción de estas mujeres con los corregidores en la ciudad de Panamá fue como un discurso político, ¿no? Una entrada al ámbito de discurso político público en Panamá, ¿no? Donde están comentando sobre las ideas importantes, pero no están, diría, participando en movimientos sociales o políticos más masivos como los que vemos en 1920, etcétera, ¿no? 1922. Ahora, hay muchos otros historiadores que han cubierto esa época mucho mejor que yo, la época después de la construcción. Alguien mencionó en el chat a Keisha Corinaldi, que el libro de ella sí está más enfocado como en los movimientos sociales y políticos, que a mí, yo siempre le digo a Keisha, que es colega mía, claro, que el libro de ella y el mío es como parte 1, parte 2, ¿no? Bueno, Keisha presentó el suyo primero, acá, ya lo hizo, y tocó que tú completaras, digamos, el círculo. Efectivamente, estamos muy interesados, como ves, en rescatar este tipo de investigaciones que se hacen alrededor del mundo sobre Panamá y traerlos aquí a discutirlos con la gente sobre que se ve directamente abordada por esas investigaciones, ¿no? Para nosotros realmente es muy emocionante tener estas oportunidades. Toca ahora pasar una pregunta de Leila Nilipur. Ella pregunta qué tipo de información de archivo encontraste en el Reino Unido
y en las islas sobre Panamá y en qué lugares concretos? Por supuesto. Y sí, o sea, si quieren para poder ir a ver esos documentos uno mismo, por favor mándenme un email. Aquí les pongo mi email y puedo dar como más las citas específicas. Igual todas esas citas están en el libro que se pueden ver, pero lo explico aquí también un poco. En el Reino Unido, los documentos están en dos categorías. Una que se llama la oficina colonial, el Colonial Office. En esa están los documentos de cada isla, ¿no? Especialmente de Barbados y de Jamaica, también de Trinidad. Eh, y el otro sector de documentos se llama el Foreign Office, la oficina extranjera, y ahí se encuentran los documentos diplomáticos de conversación con Panamá, ¿no? Entonces, en ambos de esos grupos se encuentran documentos sobre el trabajo antillano y en verdad hay muchísimas cosas que yo ni siquiera pude realizar en el libro. Hay muchísimos más documentos que se pueden ver. En Panamá usé una fuente de documentos que se llama Alcaldías y Corregidurías, muy poco usado, más bien, perdón, no muy poco, nunca se había usado para la investigación de esta época de la construcción en un libro de historia. Y ahí se contiene documentos de casos que traen residentes de diferentes corregidurías al corregidor sobre, como casos menores, pues es hurto, injurias, pero no cosas que llegarían como a un tribunal más alto, ¿no? Sino como disputas entre vecinos. También se encuentran otros varios documentos administrativos de las alcaldías. Igual como en el Reino Unido, hay muchos más documentos de los que yo puedo cubrir, especialmente si le interesa entender un poco más sobre el periodo después de la construcción. El material en las alcaldías y corregidurías sobre el strike de alquiler de 1919 hay una gran cantidad de documentos que ni siquiera los toco ahí, muchísimo más que investigar. Solamente y en esa misma línea, yo recuerdo que en el libro de la doctora Marixa Lazo se hacía mucho énfasis en que en los primeros años de la zona del canal, incluyendo el periodo de la construcción, las autoridades municipales panameñas seguían teniendo jurisdicción sobre el territorio antes de que las autoridades del canal las reemplazaran por delegados de los Estados Unidos. Eso incluyendo la realización de elecciones para elegir autoridades municipales, etcétera. Pero lo más interesante, y quisiera nada más que me confirmaras ese dato, cuando tú hablas de los registros de autoridades municipales en el Archivo Nacional de Panamá, estamos hablando de procesos llevados ante autoridades panameñas. Sí, esos son, porque la mayoría de esos archivos no son en la zona del canal. Son todos administrados. Claro, pero nada más pero justamente para poner el énfasis ahí, se trata de pleitos y litigios de población afrontillana llevados a cabo fuera de la zona del canal, o se trata de litigios llevados ante autoridades municipales panameñas en esa ventana de tiempo en la que todavía las autoridades municipales panameñas tuvieron brevemente jurisdicción sobre el territorio. No, es fuera de la zona del canal, totalmente en territorio panameño. Okay. Y ya la mayoría son casos como en 1914, mucho después de que ya esa época, o sea, ya eso se había como resuelto, por decir. Okay. Entonces, nada más en el territorio panameño. Claro, sí es importante, y lo menciono porque mencionó ese conflicto, es importante siempre tener en cuenta que esos primeros años de la construcción del canal, vamos a decir 1904 a 1906 o 7, fue una época de mucho conflicto, pues. La Comisión del Canal no tenía como poder completo sobre la zona, todavía no se habían bien establecido ahí. Por eso es que empiezan esos conflictos como el que mencioné de la investigación que se hace de las mujeres martiniqueñas que llegan al principio de esa década, porque la comisión ni siquiera se imaginó que iba a llegar tanta gente que no era contratada. Ellos no entendieron justo en esos primeros años que iban a tener que construir una sociedad entera, ¿no? Entonces, claro, todavía no habían ni siquiera montado el sistema de cortes de tribunales dentro de la zona del canal. Eso no existía en los primeros años. Empezó a existir fue como en 1905, 1906. Y una última pregunta relacionada con lo que explicas de la persecución de los ciertos hábitos sociales presentes en los afrontillanos que llegaban a Panamá, y que a mí me parece un poco sorprendente en cuanto a que también estaban muy presentes en el Panamá de la época y hoy en día, que es las parejas que no están basadas en matrimonio.
Es decir, obviamente tú estás enfocándote en eso y por un momento podría parecer que esa práctica era específica de los afrontillanos que venían a Panamá, pero en Panamá también era una práctica generalizada. En toda Entonces, Latinoamérica. y todavía, debo decir que todavía lo es hoy. Entonces, realmente me sorprende un poco cómo las autoridades podían ponerse realmente en movimiento para tratar de reprimirla con qué expectativa de éxito en un entorno donde la práctica era generalizada, o realmente era una excusa como para eh, perseguir a la población afrontillana en específico. No sé qué reflexión te produce, digamos, ese comentario. Sí, lo que yo digo en el libro es que sí, verdaderamente era como una excusa para poder aumentar la vigilancia a la comunidad antillana. En general, y lo ves también en los documentos internos de la administración, en el principio de la construcción, ellos no les importaba qué estaban haciendo los antillanos con tal de que estaban trabajando. Si estaban construyendo el canal, no les importaba qué más estaban haciendo. Es después de que se empiezan a crear estos escándalos en los Estados Unidos, ¿no? Donde empiezan como a crear esta asociación de los antillanos con la inmoralidad, donde usan a los antillanos para criticar a la administración del canal, ¿no? Que se empieza a crear esta serie de leyes e instituciones para vigilar a la comunidad. Entonces, no es necesariamente que ellos tenían un sentimiento moral tan fuerte en contra de eso. Claro, en los Estados Unidos el concubinato sí era menos común que en las islas y en Latinoamérica, ¿no? Pero sabían que con eso podían como aumentar esa vigilancia y crear esta serie de instituciones de policíacas y de vigilancia. Uh-huh. Otra pregunta a riesgo de parecer un poco banal. Tú has documentado, y bueno, otros autores que han tocado el tema también lo han dicho, porque están las estadísticas, la principal población que de las islas emigró a Panamá para la construcción del canal pertenecía a Barbados, más que de Jamaica. Sí. Sin embargo, en la comunicación cultural panameña es muy frecuente referirse a esa población como jamaicanos, usualmente, ¿no? Sí. Eso responde a que la emigración previa para el canal francés fue predominantemente jamaicana y quedó eso en el lenguaje coloquial o cómo lo explicas. Uh-huh. Entonces son dos factores. Una, eso mismo que dijo usted, que es no solamente la migración anterior de jamaicanos durante la construcción del canal francés, sino que esa comunidad se quedó en Panamá. Entonces, cuando llegan los estadounidenses en 1904, ya hay jamaiquinos que viven en Panamá, que tienen hijos en Panamá, ¿no? Ya hay una segunda generación pequeña, pero está ahí, especialmente en Colón, ¿no? Y lo segundo es lo que mencioné antes, que era como esa división de clase. Muchos de los jamaiquinos que vinieron eran personas que tenían un poco más de dinero y que tenían trabajos que pagaban mejor en la zona del canal, especialmente policías y maestros. Que claro, no solamente es que pagaban más, sino que les daba como un rol de liderazgo dentro de la comunidad afrontillana, ¿no? Entonces son personas que quizás se conocían un poco más, que dejaban más documentación sobre sus vidas, que quizás pudieron criar a niños que tenían más oportunidades económicas, etc. Entonces yo creo que eso marcó un poco más la comunidad jamaiquina, aunque en verdad había muchos más barbadenses. Muy bien, la verdad que muy interesante. Creo que hasta este momento no hemos recibido ninguna otra pregunta adicional. Le vamos a ceder, doctora, la palabra para el cierre. Si hay una idea que usted quiera enfatizar, una reflexión para concluir. De antemano, muchísimas gracias por todo, la verdad. Tiene usted la palabra. Ok, nada más quería decir muchísimas gracias a todos los que escucharon la charla, que quieren comprar el libro, que quieren leerlo. Espero poder tenerlo en español. Muchísimas gracias a todas las personas en Panamá que me ayudaron a completar este trabajo. Todos los trabajadores del Archivo Nacional de Panamá, los trabajadores del PNUD, que también me ayudaron muchísimo. Y gracias a todas las personas que compartieron sus historias de su familia, de sus ancestros, de la gente que conocieron. Que trabajaron en el canal. Eso en verdad es lo que le da vida a libros como estos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé este trabajo, viajar a Barbados, viajar a las islas, cualquier persona que le pregunte se acuerda de la construcción del canal de Panamá. En verdad que marcó históricamente esta región con tanta importancia y me encanta poder compartir este trabajo con ustedes.
Bueno, finalizo agradeciéndole también de parte del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos haber aceptado la invitación a compartir este libro con nosotros y con toda la audiencia de las actividades del INET. Esperamos que podamos seguir colaborando en el futuro en otras investigaciones en las que usted pueda apoyarse en este instituto para seguir profundizando en estos temas. Quiero recordarle al auditorio que la presentación del día de hoy está grabándose y va a estar disponible en la plataforma de YouTube del Tribunal Electoral para todos aquellos que el día de hoy no pudieron participar directamente. Podrán observar la conferencia en cualquier momento que quieran a través del canal de YouTube. Al canal también se pueden registrar, se pueden suscribir, con lo cual podrían mantenerse al tanto de todos los eventos que como este realizamos en el instituto en el futuro. Lo realizaremos en el futuro. Así que muchísimas gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.